La lucha más grande no es contra el mundo exterior, sino contra las partes de uno mismo que se esconden en la sombra. Carl Jung decía que cuando tu sombra deja de controlar tu energía, toda tu existencia cambia. Y quizá los signos de esa transformación silenciosa ya aparecieron en tu vida sin que lo notes. Para entender estos signos hay que comprender primero qué representa realmente la sombra en la psicología profunda. No es simplemente lo malo o el conjunto de los impulsos oscuros, sino todo aquello que hemos rechazado ver, admitir o aceptar de nosotros mismos. Es la suma de las emociones, los deseos y las partes de nuestra personalidad que hemos empujado al fondo de la mente porque no encajan con la imagen que queremos mostrar a los demás o incluso con la que hemos construido de nosotros mismos. Todo ser humano, incluso el más consciente, lleva consigo una parte oculta. Cuanto más negamos su existencia, más crece su fuerza e influencia. Dentro de su oscuridad viven rasgos, emociones y recuerdos que el yo consciente no puede tolerar. Si te consideras amable, tu sombra puede contener agresividad. Si te ves fuerte e independiente, puede esconder miedos a la dependencia o a la debilidad. Si te defines racional, tu sombra guarda emociones impulsivas y fantasías sin lógica. La psique busca equilibrio. Lo que se excluye de la conciencia no desaparece, sino que se hunde y espera su momento para emerger. Reprimir nunca es gratuito. Contener algo requiere energía. Es como intentar mantener una pelota bajo el agua. Puedes hacerlo por un tiempo, pero tarde o temprano saldrá a la superficie en formas inesperadas. La mente funciona igual. Cuanto más se reprimen la rabia, la envidia, el miedo o la tristeza, más energía psíquica se consume en contenerlas, hasta que se manifiestan en irritabilidad, proyecciones, hábitos destructivos o síntomas físicos. Jung comprendió que no solo reprimimos los lados negativos, sino también los positivos que nos parecen peligrosos. Algunos esconden su creatividad para no decepcionar a la familia. Otros sofocan la ternura por miedo a mostrarse vulnerables. Otros más reprimen la ambición porque la asocian con el egoísmo. Todas esas partes sumergidas forman un depósito pesado que drena nuestra vitalidad. Mientras no llevemos a la luz lo inconsciente, seguirá guiando nuestra vida y lo llamaremos destino. Una de las formas en que actúa la sombra es a través de la proyección. Lo que no aceptamos en nosotros, lo vemos en los demás. Quien rechaza su propia rabia, ve personas hostiles por todas partes. Quien reprime la envidia, cree que los demás le tienen envidia. Quien niega el miedo, juzga a los demás como cobardes. Así, la energía que podría usarse para crecer se dispersa en el juicio y el conflicto. Cada vez que acusamos a alguien, proyectamos un fragmento de nosotros mismos que no queremos reconocer. La sombra también se manifiesta en comportamientos compulsivos e inesperados. Una persona tranquila explota en furia, una persona fiel traiciona. Una persona humilde se vuelve arrogante al sentir poder. Después de esos momentos queda la confusión y la pregunta: ¿por qué lo hice? Es la parte oculta que tomó el control. Cuanto más se la niega, más violenta es su erupción. Jung explicaba también el vínculo entre la sombra y los complejos, esos nudos de emociones y recuerdos que viven en el subconsciente e influyen en la conducta. Un complejo de inferioridad puede hacer que alguien se sienta siempre insuficiente. Un complejo de poder puede llevar a sabotear el éxito porque se asocia con la culpa. Estos complejos consumen enormes cantidades de energía, pues actúan como pequeñas personalidades independientes. El yo consciente quiere avanzar, pero el complejo lo retiene, creando agotamiento y sensación de impotencia. Según Jung, la psique es un sistema energético cerrado. La energía no se pierde, pero puede bloquearse o dirigirse mal. Cuando negamos la sombra, la energía usada para reprimir no está disponible para el amor, la creatividad o la realización. Se desvía hacia la ansiedad, la depresión, las adicciones y las tensiones internas. Muchos creen estar cansados por culpa del estrés externo, pero la verdadera fatiga suele nacer de la lucha contra lo que no queremos ver.
La sombra no es solo un concepto mental, sino también físico. El cuerpo refleja lo que la psique rechaza. Tensiones crónicas, insomnio, problemas digestivos o incluso desequilibrios inmunitarios pueden tener raíces en el inconsciente. Entender la sombra también es entender cómo moldea nuestra identidad. La mayoría vive desde lo que Jung llamaba la persona, la máscara social que mostramos. Educado, confiable, positivo, exitoso. Pero la persona es solo la mitad de la verdad. La otra mitad, excluida, forma la sombra. Si eres la chica amable, dentro de ti habita la rebeldía. Si eres el hombre fuerte, dentro de ti vive la sensibilidad. Si eres el intelectual, dentro de ti laten emociones puras y sin filtros. Cuanto más te aferras a la máscara, más fuerza acumula la sombra. Por eso, las crisis existenciales suelen llegar a mitad de la vida, cuando la energía reprimida ya no puede contenerse y exige ser reconocida. Jung enseñaba que el objetivo no es eliminar la sombra, sino integrarla. No se trata de volverse luz pura, sino completo. Aceptar las contradicciones es el camino hacia la totalidad. Cuando una persona puede decir, sí, a veces tengo miedo, sí, puedo ser egoísta, sí, siento rabia, deja de luchar contra sí misma. La energía que antes se gastaba en negar se libera y regresa a la conciencia. En ese momento muchos experimentan una oleada de vitalidad, creatividad y fuerza interior. Ya no están divididos por dentro. En lugar de dispersar energía en mecanismos de defensa, pueden usarla para crear, amar y crecer. Pero integrar la sombra requiere valentía, porque implica mirar verdades incómodas. Es más fácil culpar al mundo que reconocer la propia oscuridad. Jung advertía que enfrentar la sombra puede parecer una derrota moral, porque destruye la ilusión de ser solo buenos. Sin embargo, es el único camino hacia la libertad auténtica, porque mientras nos neguemos a mirar dentro, seguiremos siendo esclavos de lo que no comprendemos. Aceptarse por completo es el acto más difícil y más liberador, porque nos hace responsables de las fuerzas que viven en nosotros y pone fin al cansancio de la negación. Desde un punto de vista energético, la integración es como reparar un circuito eléctrico dañado. Mientras haya fugas, la luz parpadea, pero cuando el sistema se repara, la corriente fluye libre. Del mismo modo, cuando una persona acepta su sombra, su energía vuelve a fluir, el alma se aligera y la vida recupera claridad. Los signos de que la sombra ya no te controla son sutiles pero profundos. Menos conflictos internos, menos impulsos desbordados, una paz que crece. Jung recordaba que la sombra no es solo oscuridad, sino también un depósito de potenciales dormidos. En ella puede estar el valor de quien era tímido, la intuición de quien se creía racional, la fuerza sana de quien se negaba el derecho a pensar en sí mismo. Integrar la propia sombra no significa combatirla, sino escucharla, porque detrás de cada miedo hay una parte de ti que quiere volver a la luz. Ese es el camino de la individuación. Volverse íntegro, no perfecto. La dinámica energética pasa de hostil a cooperativa, del conflicto al flujo, de la resistencia a la integración plena. La psicología profunda no es una teoría abstracta, sino una presencia viva en la vida cotidiana. Explica por qué las personas repiten patrones destructivos, por qué se sienten inexplicablemente cansadas, por qué se juzgan con dureza o se derrumban bajo presión. La sombra controla la energía mediante la represión, alimenta la proyección, nutre los complejos y sabotea la personalidad. Pero una vez comprendida e integrada, esa misma sombra se convierte en una fuente de poder. La energía que antes aprisionaba se transforma en energía que libera. Este reconocimiento prepara el terreno para entender los signos silenciosos que indican que la sombra ya no tiene el control. El primer signo silencioso es una calma profunda frente a lo que antes te hería. Cuando la sombra domina la vida de una persona, sus puntos sensibles están por todas partes. Una crítica mínima parece un ataque. Un mensaje ignorado se siente como un abandono. Un desacuerdo en el trabajo se convierte en resentimiento.
Cada situación reactiva heridas antiguas e inconscientes, y la persona responde no solo al presente, sino a años de dolor reprimido. Por eso la sombra agota tanto. Secuestra la vida cotidiana y convierte hechos simples en dramas pesados. Pero cuando la sombra afloja su dominio, el primer signo, sutil pero claro, es una nueva calma. Las cosas que antes provocaban reacciones intensas ahora fluyen sin gran agitación. No es indiferencia, es estabilidad interior. Esta calma no es represión. Muchos creen estar tranquilos solo porque reprimen emociones, pero eso es otra forma de control. La calma de la represión es frágil, se quiebra bajo presión. La calma que nace de integrar la sombra es distinta, fluida, natural, espontánea, una paz que no exige esfuerzo. Existe porque la persona ha enfrentado la causa inconsciente de su dolor. Ya no necesita defenderse de lo que ha aceptado. Jung describiría esta transformación como una reconciliación entre el yo consciente y la materia oscura que antes se ocultaba en el inconsciente. Para entender este proceso, imagina que alguien te llama egoísta. Si tu sombra contiene el egoísmo negado, porque te enorgulleces de ser siempre generoso, ese comentario te hiere profundamente. Tu mente consciente dice, no soy egoísta, pero el inconsciente susurra, tal vez sí lo soy. De ese conflicto nace la reacción, la rabia o la vergüenza. Ahora imagina que ya integraste esa parte. Admitiste, sí, a veces soy egoísta, forma parte de ser humano. Cuando recibes la misma crítica, el impacto es diferente. Puedes sentir una leve molestia, pero no explotas. Te conoces, no tienes nada que demostrar. Esa es la calma de la integración. Jung enseñaba que nuestros puntos sensibles son espejos que reflejan lo que aún no hemos aceptado. Cada reacción emocional intensa indica algo oculto en la sombra. Si te irrita la arrogancia, quizás niegas tu propio orgullo. Si la vulnerabilidad te incomoda, tal vez reprimes tu fragilidad. Si rechazas la dependencia, puede que estés ocultando tu necesidad. El punto crucial está en cómo la mente lleva la sombra hacia la luz. Cuanto más controlan estos impulsos tu vida, más energía queda atrapada en la represión, pero cuando se disuelven, significa que esa energía ha sido recuperada. La sombra ya no necesita gritar para ser vista. La mente está menos dividida y esa calma refleja también un cambio de identidad. Cuando el yo es frágil, busca constantemente amenazas, necesita aprobación para sentirse válido. Cualquier desafío parece un peligro, pero cuando la sombra está integrada, el yo se vuelve flexible. La identidad ya no depende de una máscara débil. La persona sabe que contiene luz y oscuridad, y por eso puede sostener las contradicciones sin derrumbarse. Las críticas no la destruyen. Ser ignorada no la aniquila. Permanece tranquila porque su identidad ya no depende de una defensa constante. Jung llamaba a este proceso individuación, volverse un ser completo y resistente, no una máscara que proteger. Esta serenidad se manifiesta en pequeños detalles. En las conversaciones hay menos necesidad de interrumpir o imponerse, en las relaciones menos búsqueda de aprobación, en los conflictos menos deseo de vencer y más capacidad de escuchar. Las personas tranquilas no son pasivas. Simplemente ya no desperdician energía luchando contra su propia sombra. Saben alejarse de una provocación sin sentirse derrotadas. Soportan malentendidos sin caer en la inseguridad. Aceptan opiniones diferentes sin vivirlas como ataques. Estos cambios son discretos pero visibles. Por ejemplo, alguien que creció en una casa donde siempre era comparado con un hermano carga dentro la herida de la insuficiencia. De adulto, cuando un compañero es elogiado, siente una ola de envidia y defensa. Trabaja más. Habla mal de los demás para protegerse. La sombra domina, transformando el trabajo en un campo de batalla. Ahora imagina que esa persona empieza a trabajar en su sombra, admite. A veces me siento insuficiente, a veces envidio, pero eso no significa que valga menos. Poco a poco recupera los sentimientos negados. Cuando un compañero es elogiado,
El viejo impulso de celos no explota con la misma fuerza. Aún siente un pequeño pinchazo, pero no lo arrastra. Permanece tranquilo, capaz de felicitar sinceramente. La energía que antes alimentaba la competencia ahora se transforma en creatividad y colaboración. Desde la mirada de Jung, esto es una redistribución de la energía psíquica. Cuando el inconsciente se integra, la energía fluye en armonía. Ya no se desperdicia en defensas, sino que está disponible para propósitos conscientes. La calma no es debilidad, es eficiencia. La mente ya no desperdicia energía reaccionando. Por eso las personas tranquilas parecen más vitales, incluso luminosas. No están agotadas por luchas internas interminables. Su quietud no es vacío, es poder concentrado. Pero cuidado, esta calma no es insensibilidad. Algunos, especialmente quienes han vivido traumas, confunden la calma con desconexión. Parecen distantes porque se han separado de sus emociones, pero eso es otra forma de defensa. La verdadera calma convive con la presencia emocional. Quien ha integrado su sombra puede sentir tristeza sin hundirse, enojo sin explotar, miedo sin paralizarse. Las emociones aún surgen, pero no dominan. La sombra ya no secuestra el sistema nervioso. Esa presencia equilibrada hace que otros se sientan seguros en su compañía. Una consecuencia fascinante de esta calma es que transforma las relaciones. Cuando alguien deja de irritarse fácilmente, evita que los conflictos se agranden. Discusiones que antes duraban días ahora se resuelven en minutos. Parejas, amigos y colegas notan la diferencia y también se calman. La energía emocional es contagiosa. Quien está dominado por la sombra propaga inestabilidad y queda atrapado en ciclos de proyección. Quien ha integrado su sombra rompe esos ciclos, se niega a alimentar dramas inconscientes y crea espacio para vínculos más sanos y auténticos. La calma no es solo un signo personal, es una influencia que se expande, transformando el entorno. Jung decía que la sombra no es solo individual, sino también colectiva. Familias, comunidades y hasta naciones tienen sombras. Los conflictos sociales reflejan esta dinámica. Cuando una sociedad reprime su historia de dolor, reacciona con defensa ante la verdad. Pero así como una persona crece integrando su sombra, una sociedad también puede evolucionar. Una comunidad que enfrenta su sombra puede responder a las críticas sin negación ni agresividad. La calma, en todos los niveles, es señal de madurez, energía transformada en resiliencia. Desde una perspectiva espiritual, esta calma puede parecer desapego, pero no es frialdad. Es libertad del dominio de los eventos pasajeros. Las antiguas tradiciones coinciden con Jung. La libertad nace del autoconocimiento. Quien está en calma ya no depende de las opiniones ajenas. Está arraigado en su verdad. No necesita dramas para sentirse vivo. Su energía es estable, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no lucha contra sí mismo. Esa calma es la primera evidencia de una libertad interior. Antes de la integración, la vida es como estar tirado por hilos invisibles. Cada insulto, decepción o provocación tira de un viejo hilo de la sombra. Después de la integración, esos hilos se disuelven. La persona sigue sintiendo, experimentando, pero ya no está controlada. Puede elegir, y esa diferencia entre reaccionar y responder es la verdadera esencia del poder interior. Esta calma también está profundamente ligada al cuerpo. Cuando la sombra domina, el sistema nervioso se queda atrapado en el modo de lucha o huida. Los músculos se tensan, el corazón se acelera, las hormonas del estrés inundan el cuerpo, provocando con el tiempo agotamiento y enfermedad. La integración devuelve al cuerpo su regulación. La persona tranquila respira más profundo, digiere mejor, duerme con serenidad. La fisiología refleja la psicología. La calma no es solo un estado mental, es una experiencia encarnada. Los demás lo perciben y lo describen como equilibrio o centro. El camino hacia esta calma no es lineal.
Viejos patrones pueden reaparecer, pero la tendencia general es clara. Las reacciones se vuelven más cortas, menos intensas y la recuperación más rápida. Ya no se queda atrapado en el rencor durante semanas. Cada vez que se enfrenta a un viejo estímulo sin perderse, la integración se fortalece. La calma se convierte en el estado natural. No porque la vida sea más simple, sino porque uno ya no es un extraño para sí mismo. La señal silenciosa, esa calma frente a lo que antes te alteraba, pasa muchas veces inadvertida. No llega con aplausos, sino en pequeños gestos, en las reacciones que ya no tienes, en los silencios que ya no pesan, en los momentos en los que habrías estallado y ahora permaneces sereno. Los amigos notan que eres menos reactivo. Los compañeros sienten que es más fácil hablar contigo, y dentro de ti, sin necesidad de pruebas, sabes que algo cambió. Te sientes más ligero, más libre, menos cansado. Tu sombra aún está ahí, pero ya no manda. La energía que antes se perdía en dramas ahora fluye como una corriente silenciosa que te sostiene desde dentro. Es el signo inconfundible de que el viaje de integración ha comenzado, y con él aparece otra señal invisible pero poderosa: la necesidad cada vez menor de controlar y manipular. Uno de los signos más claros de una sombra dominante es precisamente la compulsión al control, porque el control es una estrategia de supervivencia. Sirve para esconder la vulnerabilidad, para cubrir el miedo, para construir una ilusión de seguridad. Quien está dominado por su sombra no soporta la incertidumbre. Intenta prever, controlar o manipular todo a su alrededor por temor inconsciente a ser expuesto, rechazado o herido si pierde el control. Pero a medida que la integración avanza, ese hambre de dominio se disuelve y en su lugar nace una calma profunda, una nueva capacidad de soltar. Y esto no es apatía, es liberación. Es el regreso de la energía que antes se consumía en la batalla interminable por mantener todo bajo control. Las raíces del control están en la mente, y Jung explicaba que gran parte de lo que intentamos dominar en los demás es lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. La sombra proyecta su caos afuera. Si no acepto mi enojo, intentaré silenciar el de otros. Si temo mi debilidad, me obsesiono con el poder. Si niego mi deseo, intentaré controlar el deseo ajeno. El control es el escudo del ego contra el inconsciente, un intento de callar la voz de la sombra manipulando el mundo exterior. Pero esta táctica nunca funciona. Cuanto más se intenta silenciarla, más crece y resiste. Cuanto más se busca controlar, más energía se desperdicia y menos dueño de sí se es. Cuando la tensión del control comienza a disolverse, ocurre algo extraordinario. La persona descubre que ya no necesita orquestar cada detalle, aprende a tolerar la incertidumbre sin pánico, a confiar sin sospecha constante, a dejar que la vida fluya sin intervenir en todo. Este cambio es sutil pero profundo. En lugar de aferrarse, se abre. En vez de manipular, se entrega. Y la energía que antes alimentaba el control se transforma en creatividad, en intimidad, en presencia. Jung veía en esto el paso de una existencia dominada por el ego a una vida más alineada con el ser, el centro de la totalidad interior. En las relaciones humanas esta dinámica se nota claramente. Quien está guiado por la necesidad de controlar observa cada gesto de su pareja, revisa teléfonos, pone a prueba la lealtad, exige constantes confirmaciones, porque el miedo al abandono escondido en sus sombras los impulsa a dominar. Creen que manipulando evitarán el rechazo, pero la ironía es que eso asfixia el amor y crea justamente la distancia que temen. Cuando la sombra se integra, todo se suaviza. La persona reconoce su miedo y se dice: sí, tengo miedo de ser dejado, pero puedo enfrentarlo dentro de mí, y al reconocer la herida deja de proyectarla afuera. Ya no necesita controlar cada movimiento ajeno. La confianza crece, la relación respira, y la energía antes gastada en celos o sospechas se convierte en espacio para una cercanía auténtica. También en el trabajo el control, cuando una mente está dominada por la sombra,
intenta controlar cada detalle, no logra confiar en nadie y percibe cualquier error como un ataque personal, porque en el fondo teme no ser suficiente. Ese miedo constante la agota y también cansa a quienes la rodean. Pero cuando esa sombra se hace consciente puede admitir, sí, a veces me siento inseguro. Sí, temo equivocarme. Y en ese instante la presión se disuelve. Aparece la posibilidad de delegar, de aceptar la imperfección, y el entorno se vuelve más humano, más libre, más creativo. Perder la necesidad de control es un signo de energía liberada. Ya no es el miedo quien dirige las decisiones, sino la presencia. La manipulación es otra forma de control. Cuando alguien no logra expresar abiertamente lo que necesita, busca caminos ocultos, culpa, silencio, seducción, enojo pasivo, intimidación. Son estrategias de la sombra para conseguir sin mostrarse vulnerable. Quien no sabe decir necesito amor, crea conflictos para atraer atención, pero cuando uno puede aceptar su sombra y decir sí, deseo amor y está bien, la manipulación deja de tener sentido, se puede pedir sin miedo y dar sin reservas. Los juegos de poder desaparecen junto con el cansancio emocional que provocaban. Perder la necesidad de controlar no es pasividad ni desinterés. Es pasar de dominar por miedo a participar con confianza. Jung decía que el sí mismo es una inteligencia más grande que guía la individuación. Cuando el ego suelta el mando, esa sabiduría emerge. La vida deja de sentirse como una guerra que hay que ganar y se convierte en un río que se aprende a navegar. Quien ha integrado su sombra sigue eligiendo, sigue poniendo límites y cumpliendo metas, pero sin agotarse forzando resultados, actúa y permite. Ese equilibrio entre intención y desapego es madurez. Una prueba visible de este cambio es cómo se enfrenta la incertidumbre. Quien está movido por la sombra teme lo desconocido. Planea de manera obsesiva. Busca garantías. Quiere certezas donde no las hay. Pero tras la integración, la incertidumbre ya no da miedo. Se vuelve un espacio de posibilidad. La persona puede decir, no sé lo que ocurrirá, pero sé que podré manejarlo. Esa confianza no viene del orgullo, sino de la plenitud. Porque quien ha mirado su sombra sabe que, aunque la vida traiga desafíos, no será destruido. La calma reemplaza el pánico. La flexibilidad toma el lugar de la rigidez. La existencia vuelve a ser una aventura, no una amenaza. También el cuerpo refleja esa transformación. Quien vive bajo el dominio del control permanece en alerta, los músculos tensos, la respiración corta, la adrenalina alta. Con el tiempo, eso agota, causa dolor y fatiga. Pero cuando la necesidad de controlar se disuelve, el cuerpo se relaja, los hombros bajan, el aire fluye profundo, el sistema nervioso pasa del combate a la regeneración. Esa calma física no es pereza, es eficiencia. La energía que antes se gastaba en vigilar, ahora alimenta. Claridad, vitalidad y presencia. Los demás lo perciben. Pareces más centrado, más cercano, incluso más magnético. También cambia la relación con el tiempo. Quien vive bajo la sombra habita el futuro temiendo desastres imaginarios o el pasado rumiando errores, y pierde el presente, consumido por el intento de manejar lo incontrolable. La integración devuelve la presencia, la capacidad de estar aquí, de trabajar sin prisa, descansar sin culpa y disfrutar sin distracción. Esa presencia nutre la creatividad, profundiza los lazos y permite sentir alegría sin miedo a perderla. Es la alineación de la conciencia con la dimensión atemporal del sí mismo. Lo mismo ocurre en lo colectivo. Las sociedades dominadas por la sombra intentan controlar mediante el miedo, la propaganda o la vigilancia porque temen el caos, proyectan afuera sus sombras igual que los individuos, pero cuando una cultura integra sus miedos se vuelve menos autoritaria, más libre y creativa. Perder el control, tanto individual como socialmente, es signo de madurez, de energía que vuelve a alimentar el crecimiento en lugar de la represión. Renunciar al control no significa renunciar a la responsabilidad.
Jung aclaraba que la individuación requiere compromiso consciente. Quien está integrado no evade las decisiones, las refina, distingue entre lo que puede manejar y lo que debe aceptar. Deja de gastar fuerza intentando cambiar lo inmutable y enfoca su atención en lo que sí puede influir. Sus acciones, sus respuestas y su integridad. Esa claridad libera, disuelve el cansancio de luchar contra lo imposible y canaliza la energía hacia lo esencial. La calma reemplaza el caos, la concentración sustituye la dispersión, y en las relaciones esta transformación sana. Porque el control movido por la sombra crea guerras de poder. ¿Quién manda? ¿Quién tiene razón? ¿Quién es más fuerte? Esas batallas asfixian el amor. Pero cuando uno de los dos integra su sombra, todo cambia. El control se vuelve cooperación. Las exigencias, diálogo. El miedo, confianza. Y el amor finalmente respira, libre del peso de la manipulación, el inconsciente, ese vasto campo de sabiduría arquetípica. Nos muestra que disolver el control no es solo un acto psicológico, es algo arquetípico. Es el ego inclinándose ante una inteligencia mayor, cuando el impulso de controlar o manipular comienza a desaparecer. Ese es el segundo signo silencioso de que la sombra ya no consume energía. No ocurre de forma dramática. Nadie anuncia que está libre del control. Simplemente sucede en la vida diaria. Menos discusiones, respiraciones más profundas, más confianza, más fluidez. Los demás notan que la persona es más fácil de tratar, menos defensiva, más abierta, y dentro de sí se siente más liviana, más libre, menos agotada. La sombra sigue existiendo, pero ya no manda por miedo. La energía, antes atrapada en el control, ahora se libera para crear, conectar y crecer. El tercer signo silencioso es soltar la vergüenza y acoger la sombra. 1. De Emoty Dodens. Los momentos más profundos en la psicología junguiana es cuando una persona deja de huir de los aspectos oscuros de su personalidad. Durante gran parte de la vida, el ego insiste en llevar una máscara. La persona muestra solo lo que es aceptable o admirable, y todo lo demás lo esconde. Esa división genera vergüenza. La vergüenza es el pegamento que mantiene unida la sombra, convenciendo a la persona de que ciertas emociones, impulsos o deseos no deberían existir. Cuanto más se siente vergüenza, más energía se consume en ocultar, reprimir y defenderse de ser descubierto. Un signo silencioso de transformación ocurre cuando la vergüenza empieza a perder su poder. La persona finalmente puede decir, sí, esto también soy yo, sin derrumbarse, acoger la sombra. Sin vergüenza libera una energía psíquica profunda. La vergüenza no es culpa. La culpa dice, he hecho algo mal. La vergüenza dice, soy algo malo. La culpa puede ser útil. Orienta hacia la reparación y guía el comportamiento ético. Pero la vergüenza paraliza. Convence de que la esencia misma está dañada. Jung veía en la vergüenza una de las razones principales por las cuales la gente reprime el contenido de la sombra. Si un niño expresa rabia y es castigado, puede aprender a avergonzarse de esa rabia. Si un adolescente siente deseo y es humillado, puede enterrar ese deseo en su inconsciente. Si un joven siente miedo pero le dicen que sea fuerte, puede reprimir su vulnerabilidad. Con el tiempo, partes enteras de la psique quedan cerradas bajo capas de vergüenza. Esto hace que trabajar con la sombra sea tan difícil, porque no solo hay que enfrentar lo oscuro, sino también la vergüenza que lo rodea. El costo energético de la vergüenza es enorme. Para mantener la ilusión de ser bueno, las personas deben vigilarse constantemente, controlar pensamientos, censurar emociones y compensar con conductas. Quien se avergüenza de su enojo puede volverse excesivamente complaciente, sonriendo incluso cuando está furioso por dentro. Quien se avergüenza del deseo puede volverse moralista y juzgar a otros para esconder sus impulsos. Quien se avergüenza del miedo puede volverse controlador, ocultando su fragilidad tras la dominación. Esas compensaciones drenan la fuerza vital
y distorsionan la personalidad haciéndola menos auténtica y más frágil. Lo reprimido no desaparece, se manifiesta como proyección, adicción o explosión. La vergüenza no elimina la sombra, la vuelve más tóxica. Cuando la sombra es acogida sin vergüenza, la energía cambia. La persona puede observar su ira, su envidia, su deseo, su miedo o su egoísmo y decir, sí, esto existe en mí y no me hace indigno. Esa aceptación no es permisividad. No significa actuar cada impulso, sino reconocer la realidad sin condenarse. Jung llamaba a esto integración, porque al admitir la sombra se le quita el poder de dominar en la oscuridad y la energía que antes estaba bloqueada se vuelve disponible para elecciones conscientes. En lugar de explotar de ira, puede sentirla, entender de dónde viene y decidir cómo expresarla de modo constructivo. En lugar de sabotearse, puede mirar su envidia y transformarla en inspiración. La sombra se convierte en recurso, no en prisión. Toma el ejemplo de la creatividad. Muchos reprimen su impulso creativo porque lo perciben como peligroso. Quizás su familia valoraba solo la conformidad, y sus deseos artísticos se transformaron en motivo de la vergüenza encierra dentro de la sombra toda esa creatividad reprimida. Y entonces la persona termina viviendo una vida reducida, agotada por el esfuerzo constante de negar su verdadero ser. Cuando alguien se atreve a abrazar su sombra, puede sentir oleadas de vergüenza, pensamientos como «no soy lo suficientemente talentoso», «es egoísta querer eso», «me van a ridiculizar». Pero a medida que la vergüenza se disuelve, la creatividad estalla. Aquello que estaba escondido se convierte en una fuente de vitalidad. Lo mismo sucede con la sexualidad, la ambición o la sensibilidad. Porque al acoger estas cualidades sin vergüenza, las personas recuperan enormes cantidades de energía psíquica, dejan de desperdiciarla en represión y la canalizan hacia una vida auténtica. Otro aspecto de este proceso es la compasión hacia uno mismo. La vergüenza se alimenta del juicio severo, de ese crítico interior que, impulsado por la represión, susurra sin parar, «no eres suficiente, estás roto, deberías ser diferente». Ese crítico drena la energía, deja a la persona exhausta y ansiosa. Pero cuando ocurre la integración, la compasión sustituye la condena, la voz interna cambia y dice, «Sí, tienes defectos, pero eres humano. Sí, tienes impulsos oscuros, pero no te definen. Sí, cometes errores, pero puedes aprender». Esa compasión libera la energía que antes era consumida por la autocrítica y vuelve natural la compasión hacia los demás. Al aceptar la propia sombra, uno se vuelve menos juzgador frente a la de los otros, las relaciones se suavizan, los conflictos disminuyen, el mundo parece menos amenazante, porque el enemigo interior se ha transformado en aliado. Aceptar la sombra sin vergüenza también cambia la manera en que las personas cuentan su historia. Antes de integrar, se modifica el relato, se resaltan solo los éxitos y se esconden los fracasos, pero esa versión selectiva agota, exige un mantenimiento constante. Después de la integración, el relato se vuelve honesto. Se puede decir, ahí sentí celos, ahí tuve miedo, ahí fallé, y eso no debilita la historia, la vuelve más fuerte. Los demás perciben la autenticidad, la energía que antes servía para mantener una máscara ahora está disponible para vivir el presente. Jung decía que el propósito no es la perfección, sino la totalidad, y la totalidad exige verdad, incluso sobre lo que está oculto en la sombra. El proceso de aceptar la sombra suele traer consigo el duelo, porque la vergüenza esconde el dolor, y cuando el ocultamiento termina, el dolor sale a la superficie. Se pueden llorar los años perdidos en la represión, las relaciones dañadas por las explosiones de la sombra, la autenticidad negada, pero ese dolor purifica, es señal de que la energía de la vergüenza se está disolviendo. Cuando el dolor fluye, la energía se libera. Las lágrimas arrastran el peso de la autocrítica, y más allá del dolor llega la libertad. La sombra deja de ser una prisión
y se convierte en una habitación iluminada y habitada dentro de la casa interior. En el plano de las relaciones, acoger la sombra sin vergüenza crea intimidad. La intimidad requiere vulnerabilidad y la vulnerabilidad exige honestidad con la propia sombra. Quien esconde sus celos, su miedo o sus necesidades no puede ser realmente conocido. Sus vínculos permanecen superficiales, construidos sobre máscaras. Pero cuando la vergüenza se disuelve, uno puede decir, me siento inseguro ahora, o siento envidia, sin odiarse por eso. Y esa honestidad crea lazos más profundos. Amigos, parejas y comunidades crecen juntos. La energía que antes servía para esconderse ahora alimenta la conexión auténtica. Jung sostenía que gran parte del sufrimiento humano nace de la desconexión, de nosotros mismos y de los demás, y que aceptar la sombra cura ambas. Hay también una dimensión colectiva, porque culturas enteras cargan vergüenza sobre aspectos como la sexualidad, la emoción, el fracaso o la debilidad. Estas sombras colectivas llevan a la represión y a la proyección social. Las sociedades se avergüenzan de lo que no saben afrontar, generando exclusión, discriminación o rigidez moral. Cuando los individuos aceptan sus sombras sin vergüenza, contribuyen a la sanación colectiva, se vuelven menos cómplices de las proyecciones sociales, se transforman en ejemplos de totalidad, muestran que es posible vivir auténticamente sin caer en el caos. Este efecto dominó puede cambiar las narraciones culturales, creando un espacio para una psique colectiva más íntegra. Un error común es creer que aceptar la sombra significa justificar comportamientos dañinos, pero no es así. Integrar significa asumir la responsabilidad. Reconociendo la propia capacidad de agresión, por ejemplo, una persona se vuelve más responsable, menos propensa a actuar inconscientemente. Al aceptar su egoísmo, puede equilibrarlo con generosidad. Enfrentando el miedo, puede elegir el coraje. Sin vergüenza, la sombra no se niega, se guía. La responsabilidad crece, no disminuye, y por eso Jung afirmaba que la integración trae madurez moral, no colapso moral. La persona se vuelve más consciente, más responsable, más completa. Espiritualmente, acoger la sombra sin vergüenza recuerda a las antiguas sabidurías. Muchos enseñamientos dicen que la iluminación no consiste en eliminar la oscuridad, sino en traerla a la luz. Jung comparaba la individuación con la alquimia, la transformación de la materia bruta en oro. La sombra es la materia prima. La vergüenza es la escoria que debe arder. Cuando la sombra es acogida, lo que parecía feo se convierte en combustible para el crecimiento. El oro de la sabiduría emerge. La energía que antes estaba atada a la vergüenza se vuelve radiante, disponible para el amor, la creatividad y el servicio. Las personas integradas suelen irradiar paz, ya no están en guerra consigo mismas. Su presencia transmite libertad. El signo silencioso de haber aceptado la sombra sin vergüenza no es espectacular. Puede ser un gesto pequeño, admitir un error sin defenderse, reconocer la envidia sin resentimiento, decir una verdad vulnerable sin derrumbarse. Pero esos momentos marcan una transformación profunda. La persona ya no está exhausta por la represión, ya no la persigue el miedo de ser desenmascarada, porque ha hecho las paces con lo que antes negaba. En las transformaciones interiores, como en la antigua arte de la alquimia, el objetivo no era solo transformar metales comunes en oro, sino realizar un proceso mucho más profundo. Transformar la experiencia cruda de la vida, sobre todo la dolorosa, en la luz de la conciencia. Cuando el dolor se niega, permanece pesado como el plomo, opaco, sin valor, y aplasta lentamente el alma. Pero cuando ese dolor se mira de frente, se acoge y se atraviesa, algo cambia de forma. La energía que antes rompía el espíritu se convierte en la misma fuerza que alimenta la profundidad, el significado y la creatividad. Jung decía que la sombra es el crisol de esta transformación. Cuando escondemos el sufrimiento en la sombra, quedamos atrapados, pero al integrarlo encontramos una sabiduría que no se puede aprender de otro modo.
El dolor se transforma en conocimiento cuando encuentra un sentido. Mientras se reprime, carece de significado. Es una herida que se evita, pero cuando lo enfrentamos conscientemente, empezamos a preguntarnos qué nos ha enseñado esa experiencia, qué revela sobre nosotros, sobre la vida, sobre los demás. Este cambio no borra el dolor, pero lo reorienta, le da una nueva forma. Quien vive un rechazo, por ejemplo, puede caer en la trampa del desprecio hacia sí mismo, pero si integra esa experiencia, descubre la resiliencia, el valor del amor propio o la capacidad de comprender a quien se siente no querido. El dolor se convierte así en una puerta hacia la sabiduría. Como observó Viktor Frankl, profundamente influenciado por el pensamiento de Jung, el sufrimiento deja de ser tal en el momento en que encuentra un sentido. Otra forma en la que el dolor se convierte en sabiduría es a través de la empatía. Quien reprime sus heridas tiende a juzgar, a rechazar su propia fragilidad y, por lo tanto, a despreciarla en los demás. Pero quien integra su sombra logra reconocerse en las dificultades ajenas. Quien ha enfrentado su duelo se vuelve más delicado con quien sufre. Quien ha conocido el fracaso se muestra más compasivo con quien tropieza. Jung afirmaba que ahí nace la verdadera comunidad, no de la perfección idealizada, sino de la herida compartida que se transforma en solidaridad. La energía que antes servía para defenderse del dolor se vuelve disponible para la conexión y la compasión. La sabiduría surge donde el sufrimiento deja de estar oculto y se comparte. El dolor también se convierte en maestro cuando muestra los límites del control. Cuando la vida trae pérdidas, enfermedades, traiciones o caídas económicas, el ego, dominado por la sombra, se rebela. Insiste en que las cosas debieron ser distintas, pero esa rabia consume energía sin producir crecimiento. La integración enseña la rendición. La persona comprende que no puede controlar todo, pero puede aprender, adaptarse, encontrar fuerza en lo que queda. El dolor revela la ilusión del control e invita a la humildad, y esa humildad es sabiduría, porque libera del peso de la perfección y de la necesidad de certeza. La energía que antes se desperdiciaba en resistencia se convierte en aceptación y resiliencia. Tomemos la traición como ejemplo. Para muchos, la traición reabre heridas profundas de abandono y falta de valor. Si esas heridas permanecen inconscientes, la traición genera cinismo, la creencia de que nadie es confiable, y la persona carga dentro amargura y desconfianza. Pero si la traición se integra, nace otra forma de sabiduría. Se aprenden a ver las señales que antes se ignoraban. Se comprende la importancia del respeto propio. Se reconoce la diferencia entre confianza ciega y confianza consciente. Y se puede llegar incluso al perdón, no como negación, sino como liberación. Así, en lugar de dejar solo cicatrices, la traición se convierte en una fuente de discernimiento y madurez. La sombra deja de alimentar ciclos de proyección y la energía se recupera para el crecimiento. La transformación del dolor en sabiduría requiere a menudo enfrentar el duelo. Jung señalaba que la individuación implica encuentros repetidos con la pérdida de ilusiones, de identidades falsas, de dependencias inconscientes. Cada encuentro trae dolor, pero el dolor afrontado con conciencia libera espacio para una nueva vida. Como un incendio en el bosque que destruye pero también fertiliza, el duelo quema, pero abre camino, permite que la sabiduría brote en el terreno purificado de la psique. Sin duelo, la sabiduría es superficial. Con duelo, se vuelve profunda. El signo silencioso de esta transformación no es la ausencia de dolor, sino la presencia de profundidad. Quien ha integrado su sombra suele parecer más maduro que su edad, no por cansancio, sino por peso interior. Lleva el peso de sus experiencias con dignidad en lugar de negación. El dolor también se transforma en creatividad. Muchas de las mayores obras de arte, literatura y filosofía nacen de sufrimientos integrados y no reprimidos. Jung mismo obtuvo de sus crisis psíquicas las intuiciones más profundas.
Su libro rojo fue fruto del encuentro con los lados más oscuros del inconsciente. Quien integra su sombra transforma el dolor en combustible para la creación. Puede escribir, pintar, enseñar o simplemente vivir de una forma que inspire a otros. Su sabiduría no es teórica, está encarnada en su arte, en sus relaciones, en su presencia. Por eso, las personas integradas irradian autenticidad. Han transformado las heridas en palabras, el dolor en belleza, las cicatrices en guía. Desde el punto de vista energético, esta transformación es esencial. El dolor reprimido consume cantidades inmensas de energía psíquica. El cuerpo se tensa, la mente se atormenta, el espíritu se debilita. Pero cuando el dolor se afronta e integra, esa misma energía se libera. Ya no sirve para negar, se vuelve disponible para vivir. Por eso, después de elaborar un duelo o un trauma, muchos sienten una fuerza nueva, como si el alma respirara por primera vez después de años de contención. Dices que se sienten más ligeros. El dolor no ha desaparecido, pero ha soltado su agarre y la energía vuelve a fluir. La sabiduría deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una experiencia viva de vitalidad recuperada. Una de las transformaciones más sorprendentes es el cambio en la identidad narrativa. Antes de integrar la sombra, muchos se definían a través de sus heridas. Soy el abandonado, el fracasado, la víctima. Esas identidades agotan la energía porque se sostienen en el contenido de la sombra. Pero después de la integración la historia cambia. Fui abandonado, pero descubrí mi fuerza. Fallé, pero aprendí resiliencia. Fui herido, pero me volví sabio. Los hechos siguen siendo los mismos, pero el significado se transforma. La narración se convierte en un relato de crecimiento y no de estancamiento. Este cambio de perspectiva ya es sabiduría, porque libera de la autocompasión y abre el camino al coraje de avanzar. La energía ya no se desperdicia en defender una identidad herida, sino en construir una identidad sabia. También las relaciones cambian. Cuando el dolor está reprimido se proyecta sobre los demás. Quien fue abandonado puede volverse dependiente y sofocante. Quien fue humillado puede volverse arrogante. Pero cuando el dolor se integra, las relaciones sanan. El niño abandonado es reconocido, consolado y fortalecido. El adulto ya no busca confirmaciones infinitas y puede amar con libertad. El niño humillado es acogido con compasión y el adulto se vuelve humilde y abierto. Esos cambios, aunque parezcan pequeños, modifican las dinámicas energéticas de la intimidad. El amor se vuelve más profundo porque la sombra ya no lo envenena. El dolor se ha transformado en sabiduría, y la sabiduría hace que el amor sea duradero. En el plano espiritual, la transformación del dolor en sabiduría refleja el arquetipo del sanador herido. Jung lo describía como aquel que no es inmune al sufrimiento, pero que ha aprendido a integrarlo. Su sabiduría no nace de los libros, sino de las cicatrices. Guía a los demás no porque sea perfecto, sino porque conoce el territorio del dolor. Muchos terapeutas, maestros y guías espirituales encarnan este arquetipo. Su fuerza no proviene de la superioridad, sino de la autenticidad. Han transformado su propio dolor en una luz para los demás. Es una de las formas más elevadas de integración de la sombra, cuando el sufrimiento personal se convierte en sabiduría colectiva. También las sociedades pueden transformar el dolor en conciencia. Las naciones que niegan sus heridas históricas quedan atrapadas en la repetición, pero aquellas que enfrentan su sombra colectiva a través de la verdad, la reconciliación o la memoria, se vuelven más sabias. La energía que antes se usaba para negar se convierte en recurso para sanar. Jung advertía que las sombras colectivas son peligrosas porque amplifican las fuerzas inconscientes, pero también creía que su integración es posible. Igual que los individuos, las culturas pueden transformar el dolor en conciencia. El signo silencioso de esa evolución es el nacimiento de la empatía, la justicia y la paz. Esta transformación no es rápida, requiere valentía, paciencia y apoyo. La individuación es un proceso que dura toda la vida.
Algunas heridas tal vez nunca sanen del todo, pero incluso esas pueden traer sabiduría. Caminar con cicatrices y irradiar compasión es una forma profunda de sabiduría. El signo silencioso de quien ha logrado esta alquimia es la presencia. Son personas tranquilas sin ser distantes, fuertes sin ser rígidas, compasivas sin ser sentimentales. Tienen profundidad, ya no esconden sus heridas, no las proyectan, y su energía fluye en la vida. El dolor no las destruyó, las volvió completas. Cuando la tormenta energética se disuelve y la sombra se integra por fin, todo el equilibrio interior cambia de un modo profundo y casi misterioso. La persona empieza a irradiar calma, presencia, serenidad. Ya no consume la energía de los demás, sino que la alimenta, la amplifica, la distribuye como si fuera una fuente inagotable. Esa luz no nace del esfuerzo por parecer positivo, brota naturalmente de una psique que ha dejado de luchar contra sí misma, el signo silencioso e inconfundible de que la sombra ya no gobierna la energía. Es esa tranquilidad magnética que se siente más que se ve. Jung hablaba del sí mismo como el centro organizador de la psique. Cuando la sombra se niega, el yo queda desconectado de ese centro, y la energía se dispersa en una lucha constante por mantener la máscara y reprimir lo temido. Pero cuando llega la integración, todo fluye hacia el sí mismo, creando armonía interior. Esa armonía se irradia, se percibe en el cuerpo, en los ojos, en la manera de moverse, en esa vibración silenciosa que los demás sienten sin saber por qué. Jung definía la individuación como el proceso de volverse íntegro, y la integridad, por sí misma, es magnética. Las personas se sienten atraídas por quien la encarna, no por un encanto exterior, sino por la alineación auténtica de las energías internas. Esa luminosidad no es positividad forzada, no es la sonrisa de quien esconde una herida. Al contrario, la positividad forzada suele ser señal de negación de la sombra. La verdadera luz contiene en sí lo claro y lo oscuro, la alegría y la tristeza, la fuerza y la vulnerabilidad. Es presencia auténtica. Quien ha integrado su sombra puede sentarse junto al dolor sin huir, vivir la alegría sin aferrarse a ella, afrontar el conflicto sin convertirlo en guerra. Esa energía equilibrada genera confianza. Los demás se sienten seguros a su lado porque no perciben caos, sino estabilidad. Y la energía estable es magnética. Una de las características más visibles de esa luz es la calma segura. Las personas integradas no necesitan imponerse, ni demostrar nada, ni pedir atención. Caminan por el mundo con una autoridad silenciosa. Cuando hablan, los demás escuchan, no porque levanten la voz, sino porque sus palabras tienen peso, y ese peso viene de la integración. Han mirado dentro de sí mismos, han enfrentado su sombra, y por eso están enraizados. No se dejan arrastrar por los vientos de las opiniones, permanecen firmes pero no rígidos. Ese tipo de confianza inspira, no por la fuerza sino por el ejemplo. Jung veía en esto el símbolo del arquetipo del sabio, aquel que guía sin controlar, que ilumina sin imponer. Otro signo evidente es la compasión. Cuando la sombra no se reconoce, la persona juzga, critica y condena fácilmente, y su energía aleja. Pero cuando la sombra es aceptada, la compasión surge naturalmente. Quien se ha aceptado en su propia imperfección puede aceptar la de los demás. Su energía se vuelve cálida, acogedora y paciente. Esa compasión no es debilidad, es fuerza nacida de la integridad. Las personas se sienten comprendidas a su lado, como si su simple presencia sanara. No necesita hacer nada. Su autenticidad basta. En él, los demás ven un modelo posible de humanidad completa. También la creatividad florece. Cuando la sombra deja de devorar energía, la expresión creativa se libera. Quien ha integrado su sombra suele descubrir nuevas formas de enseñar, escribir, pintar, resolver. La energía que antes reprimía ahora alimenta la expresión.
La creatividad es magnética porque despierta algo universal. Jung consideraba la creatividad una de las más altas formas de individuación. La expresión simbólica del sí mismo, esa luz creativa, es contagiosa, inspira a los demás, enciende un efecto en cadena de inspiración. Incluso el cuerpo refleja esa transformación. Quien ha integrado su sombra parece más relajado, incluso más joven. Sus movimientos son fluidos, la voz más firme, la mirada clara. No es que cambien los rasgos físicos, sino la energía. Los demás perciben vitalidad, un sentido de vida presente. Jung observaba cómo psique y cuerpo están profundamente conectados. Cuando la sombra consume energía, el cuerpo lo muestra con cansancio, tensión o malestar. Pero, cuando la energía se libera, el cuerpo manifiesta ligereza, presencia y vitalidad. Es algo que los demás notan sin saber por qué. Esa persona parece brillar.